Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Francisco Javier Pérez Romo. Soy alumno de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les voy a exponer acerca de la cirugía bariátrica. Durante las últimas 3 décadas, la prevalencia de la obesidad en todo el mundo casi se ha triplicado, con un estimado de 65 millones o 13% de los adultos obesos en 2016. Según las estimaciones anuales de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Bariátrica, solo en los Estados Unidos se realizaron 228.000 procedimientos quirúrgicos. La cirugía bariátrica va a ser el único tratamiento quirúrgico que va a poder proporcionar más pérdida de peso que con los medicamentos para los pacientes obesos de clase 1 y 2, asumiendo intentos anteriores en el tratamiento médico que ha fallado. Para la realización de una cirugía bariátrica vamos a tener contradicciones, así como lo son el abuso de sustancias activas, un incumplimiento definido o incapacidad para cumplir con la atención médica, esquizofrenia o un trastorno de personalidad o depresión incontrolada. También debemos definir muy bien las expectativas. Necesitamos que sean realistas y que los pacientes probablemente no llegarán a su peso ideal. Una explicación sencilla es que lograrán perder aproximadamente del 25 al 35% de su peso total. Tendremos los procedimientos laparoscópicos o quirúrgicos. Entre los 4 más comunes tenemos la banda gástrica ajustable, que será un procedimiento meramente restrictivo, el bypass gástrico en Y-de-Rux, que será un método de segmentación, el bypass biliopancreático con cruce duodenal, que será el tratamiento más efectivo en la pérdida de peso, la gastrectomía vertical en manga, que es el procedimiento más popular en el mundo. Les hablaré más a fondo de ellos a continuación. Aquí tenemos un video que nos muestra el procedimiento en el que se realiza una banda gástrica. Este va a ser un procedimiento puramente restrictivo en el cual se va a utilizar un globo de silicona suave para rodear la parte superior del estómago debajo de la unión gastroesofágica, creando una pequeña bolsa. El anillo de silicona estará conectado hacia el abdomen subcutáneo. Tendrá un puerto de infusión que va a permitir el ajuste del grado de restricción y flujo de salida de la bolsa. Aquí podemos observar parte del procedimiento de la manga gástrica. La mayor cobertura del estómago se va a movilizar desde los vasos de Epiplon, dividiendo el estómago con grapas laparoscópicas, comenzando unos centímetros del píloro y extendiéndose hasta el ángulo de la unión gastroesofágica. Además de limitar la ingesta mediante la creación de un tubo gástrico estrecho mediante la eliminación eficaz de la mayor curvatura del estómago, este procedimiento también va a servir para eliminar la mayoría de las células productoras de grelina en la mucosa gástrica. Actualmente, la gastrectomía en manga es el procedimiento más popular en los Estados Unidos y muchos otros demás países. Aquí podemos observar el procedimiento del bypass en Y-de-Rux. Este fue el procedimiento bariátrico realizado con más frecuencia en los Estados Unidos hace una década. El procedimiento se va a realizar creando una bolsa gástrica proximal mediante una segmentación del estómago. Esta se va a drenar creando una gastroyuyonostomía, dividiendo el yeyuno 30 a 100 centímetros distal al ligamento de Treitz y anastomosando el extremo distal de la rama separada, la rama digestiva llamada rama Rux, con la bolsa gástrica. El segmento proximal del intestino delgado, el conducto biliopancreático, se une a la extremidad de Rux a 75 a 100 centímetros del sitio de la gastroyuyonostomía. El procedimiento se ha vuelto un poco impopular debido a los procedimientos menos complejos como la pasada gastroctomía en manga. Aquí podemos observar cómo va a ser el nuevo flujo del bolo alimenticio. También tenemos los procedimientos bariátricos endoscópicos. El primero es el dispositivo que ocupa espacio. Estará dividido entre globos y no globos. Los globos serán el Overa IGB, como será el que podemos observar en la imagen, el Reshape Duo, el Oblong Balón, y los no globos serán los Transpyloric Shuttle y el Full Sense. Estos implantes endoscópicos están aprobados para una duración máxima de 6 meses, en pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 40 kilogramos sobre metro. Los IGB actúan como
Besoares, ocupantes de espacio artificial, que induce a la saciedad a través de la distensión gástrica y la reducción del vaciamiento gástrico. También tendremos los dispositivos de asistencia a aspiración, que absorberán el contenido gástrico 20 minutos después de la ingesta. Aprobados recientemente por la FDA, va a comprender una sonda de gastrostomía de 30 fr colocada endoscópicamente y un dispositivo externo para facilitar el drenaje del contenido gástrico 20 minutos después de la ingesta. Este dispositivo está aprobado en Estados Unidos en pacientes con un IMC entre 35 y 55 kilogramos sobre metro cuadrado, hasta por 5 años. La gastroplastía endoscópica en manga va a producir una reducción en el volumen del estómago. Se va a realizar mediante un aparato de primera generación llamado Overstitch. Las suturas que va a colocar es a través de la pared gástrica a lo largo de la curvatura mayor del estómago, desde el antro prepilórico hasta la unión gastroesofágica, dejando una pequeña bolsa en el fondo. Por último, en los procedimientos bariátricos endoscópicos, tenemos la cirugía primaria de obesidad endoluminal, realizada por el Incisionless Operating Platform, un dispositivo de sutura endoscópica de próxima generación, para colocar plicaturas de anclaje de tejido transmural que reducen la acomodación del fondo gástrico. Se colocan 3 plicaturas adicionales en el cuerpo gástrico distal para limitar la acomodación del fondo gástrico y retrasar un vaciado gástrico, respectivamente. Tendremos los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica en el eje enteroencefálico endocrino. La cirugía bariátrica puede alterar los patrones de activación de la respuesta del sistema nervioso central a la ingesta, mediante la modificación de los niveles de diversas sustancias. En la primera tenemos la grelina, también conocida como la hormona del hambre. Esta se produce en las células del fundus gástrico y sus niveles en sangre aumentan en un individuo normal antes de las comidas y rápidamente decrecen tras la ingesta. Es la única hormona oxigénica o estimuladora del apetito. Paradójicamente, los obesos tienen niveles de grelinas más bajos que los delgados. La cirugía de la obesidad actúa directamente sobre la excreción cuando se reseca o se excluye el fundus gástrico. Después tenemos el neuropéptico Y, que actúa potenciando el apetito. Su liberación es estimulada por las sustancias orexigénicas como la grelina e inhibida por las anorexigénicas como la leptina o el péptido YY. Después tendremos el péptido YY, que se va a secretar en respuesta a la presencia de nutrientes en la luz intestinal, en el ilion terminal o el colon, e inhibe el apetito ejerciendo un feedback negativo sobre el neuropéptido Y. Este disminuye la movilidad intestinal y la secreción pancreática. La cirugía bariátrica, y en particular el bypass gástrico, aumenta la secreción del péptido YY, porque los nutrientes llegan antes a las zonas de secreción de este péptido. Y por último tenemos la leptina, que va a ser liberada por los adipocitos. Actúan a nivel del hipotálamo, contrarrestando la grelina y el neuropéptido Y. Sus niveles no son dependientes de la ingesta calórica a corto plazo y se adecuan más a la masa total de los adipocitos. También tenemos los mecanismos de acción de la cirugía bariátrica en el eje enteroinsular. Primero tenemos las incretinas, que son una serie de péptidos implicados en la síntesis, secreción y regulación de la insulina, cuyo ajuste tras la cirugía bariátrica es responsable de la mejoría inicial de la diabetes mellitus tipo 2, aún sin haber alcanzado una pérdida de peso significativa. Después tenemos el péptido insulotrópico glucosadependiente, o GIP, también conocido como péptido inhibidor gástrico. Se produce en las células K del duodeno o yeyuno y se libera en respuesta a la glucosa intraluminal y estimula la secreción y liberación de la insulina en las células B pancreáticas. Así, la exclusión del intestino proximal tras cirugía bariátrica daría como resultado una reducción del HIP, una disminución de la estimulación de las células B y una disminución de la resistencia periférica a la insulina. Es llamada la teoría del intestino proximal, Fargood Hypothesis. Por último tenemos el glucagon-like péptido 1 o GLP-1,
Es otro estimulador de la secreción de insulina en el páncreas, inhibe la secreción de glucagón y reduce el hambre y la ingesta a nivel del sistema nervioso central. Se libera en las células L en el ilion terminal y el colon, en respuesta a la presencia de nutrientes en el intestino distal. Forma parte del ya comentado freno ilial, que tras un bypass gástrico los nutrientes llegarían antes al ilion, que por una parte reducirán el apetito y por otra aumentarán la secreción de insulina, mejorando la diabetes. Esta es la teoría del intestino distal. Tendremos los efectos de la cirugía bariátrica en los aspectos psicológicos de la conducta alimentaria y la ingesta de alimentos en humanos. El periodo de tiempo en donde se alcanza el punto máximo de pérdida de peso será en los primeros 12 meses post cirugía. Durante este tiempo, la ingesta energética se va a reducir, la adherencia dietética es mayor, la ingesta de suplementos es mayor, los índices de apetito son menores y hay una reducción de la psicopatología y un aumento del bienestar. Después de estos 12 meses, iniciará el punto en donde los pacientes son vulnerables a recuperar su peso. Ahí es donde se le debe de tener un seguimiento y seguir con la baja ingesta de carbohidratos y una buena dieta. Como ya se comentó a lo largo de la exposición, la importancia de la cirugía bariátrica es muy alta. Por ese mismo motivo, las directrices SOFCO-MM han realizado pautas para la reanudación de la cirugía bariátrica y metabólica durante y después de la pandemia de COVID-19. Estas pautas están diseñadas para permitir la reanudación de la cirugía bariátrica a través de procedimientos preoperatorios, perioperatorios y postoperatorios que, adecuadamente adaptados, van a garantizar la atención segura de las personas con obesidad después de que se levante este confinamiento. Eso es todo de mi parte. Aquí les brindo la bibliografía utilizada para la realización de esta exposición. Muchas gracias.